Imagina pasar años trabajando sin que nadie recuerde tu nombre. Imagina que tu vida entera se reduzca al sonido metálico de platos chocando, al agua corriendo sin descanso sobre tus manos cansadas. Ahora imagina que, en silencio, mientras lavas cada cuchara y cada vaso, escondes dentro de ti un sueño enorme, tan grande que ni tú mismo sabes si algún día será posible. Así comenzó la historia de Mateo Ramírez, un joven que llegó a la gran ciudad con apenas 19 años y una mochila gastada en la espalda. No traía diplomas, no traía recomendaciones, no traía dinero. Lo único que cargaba era una promesa: algún día voy a cambiar mi destino. Cuando bajó del autobús que lo trajo desde su pequeño pueblo, Mateo miró la ciudad como quien contempla un monstruo, inmensa, ruidosa, indiferente. Nadie lo esperaba en la estación. No había un abrazo cálido ni un hogar donde dormir. Solo tenía un papel arrugado en el bolsillo con la dirección de una pensión barata y la esperanza de encontrar trabajo antes de que se acabaran sus pocas monedas. El primer golpe de realidad fue brutal. Nadie contrataba a un muchacho sin experiencia, y menos aún a alguien que apenas conocía las calles. Recorrió restaurantes, cafeterías, bares. Siempre la misma respuesta: lo siento, ya tenemos personal. Hasta que un mediodía, en un local de barrio con olor a comida casera, el dueño lo miró de arriba a abajo y le dijo: ¿sabes lavar platos? Mateo tragó saliva, contuvo el orgullo y respondió con firmeza: sí, señor. Y así, sin más, comenzó el trabajo que marcaría el inicio de su largo camino. Lavaplatos. El lugar no era elegante. Era un restaurante sencillo, con paredes desgastadas y un menú corto que se repetía todos los días. Pero para Mateo era su salvación. Ganaría lo justo para pagar la pensión y comer algo básico. Sin embargo, con el paso de los días, descubrió que el precio era más alto de lo que imaginaba. No solo era cansancio físico, era la sensación de ser invisible. Los clientes nunca lo veían. Los meseros apenas lo saludaban. El chef, un hombre brusco y de carácter explosivo, lo trataba como parte del mobiliario. Y aunque Mateo trabajaba 10, 12 horas seguidas, al final de la jornada no había un gracias ni un gesto de reconocimiento. Solo el sonido de más platos apilándose sobre la mesa de acero, pero había algo que nadie sospechaba. Mientras sus manos estaban hundidas en espuma y grasa, sus ojos y su mente estaban atentos a cada detalle de la cocina. Aprendía en silencio cómo cortaban las verduras, cómo mezclaban las especias, cómo un simple cambio en el fuego podía transformar un plato común en algo extraordinario. Él absorbía cada gesto, cada receta, cada error. Las noches eran el peor momento. Llegaba a su cuarto diminuto en la pensión con las manos rojas y agrietadas, los hombros adoloridos y el estómago vacío. Muchas veces no tenía fuerzas para cenar. Se tumbaba en la cama y miraba el techo, preguntándose: ¿será esto todo? ¿Será este el futuro que vine a buscar? Y aunque la tristeza lo golpeaba, había una chispa que no se apagaba. Tal vez era terquedad, tal vez era fe, pero dentro de su pecho se repetía una frase: esto no será para siempre. Cada día, mientras el chef gritaba órdenes y los cocineros corrían de un lado a otro, Mateo imaginaba que algún día estaría allí, en ese lugar de mando, creando platos que la gente recordara. Nadie lo sabía, nadie lo sospechaba, pero ese muchacho invisible estaba entrenando en silencio para un destino mayor. Hubo momentos en los que pensó en abandonar todo. Recordaba la voz de su madre en el pueblo, pidiéndole que no se fuera, que era demasiado joven para enfrentar la ciudad solo, y recordaba la mirada de su padre, dura pero llena de confianza, como si dijera sin palabras: sé que puedes lograrlo.
Esa mezcla de nostalgia y deber lo mantenía de pie. Y así pasaron los meses, uno tras otro, sin grandes cambios, con jornadas agotadoras y un futuro incierto. Hasta que un día cualquiera que comenzó como todos los demás, el destino decidió poner a prueba a Mateo de una manera que jamás habría imaginado. Ese día, que parecía uno más en la rutina de Mateo, comenzó con el mismo sonido metálico de platos amontonándose y el mismo olor a cebollas sofriéndose en la cocina. Sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. El chef principal, don Ernesto, estaba más irritable que de costumbre. Las comandas se acumulaban y los meseros entraban y salían con un nerviosismo que se podía palpar en el ambiente. Mateo, desde su rincón de agua y espuma, observaba. Aprendió que en la cocina el silencio a veces era un refugio, pero también una condena. Nadie lo miraba, nadie le preguntaba cómo estaba. Y mientras fregaba sin descanso, sentía cómo se le apretaba el pecho con una mezcla de cansancio y frustración. Esa noche, cuando volvió a la pensión, ya no pudo más. Se sentó en la cama y dejó que las lágrimas corrieran. No lloraba de dolor físico, sino de la sensación de estar atrapado en un lugar donde su esfuerzo no contaba, donde su nombre no existía. Había cruzado medio país para perseguir un sueño, y lo único que había conseguido era convertirse en una sombra en una cocina que ni siquiera era suya. Durante días pensó en abandonar. Quizás no sirvo para esto. Quizás mamá tenía razón y debía quedarme en el pueblo. Allá, al menos, alguien me conocía, alguien me sonreía. Aquí ni siquiera saben cómo me llamo. Pero justo cuando el desánimo estaba a punto de vencerlo, ocurrió algo inesperado. Un sábado por la noche, el restaurante estaba lleno a rebosar. Una pareja celebraba su aniversario. Un grupo grande había reservado para un cumpleaños y cada mesa estaba ocupada. Era, sin duda, la noche más agitada de la semana. Pero en medio de ese torbellino, don Ernesto, el chef, explotó. Nadie supo exactamente qué lo desató. Algunos dicen que fue un error con un pedido, otros que estaba cansado de la presión. Lo cierto es que, en un arranque de furia, se quitó el delantal, lanzó un cuchillo sobre la mesa de trabajo y gritó: «¡Hasta aquí llegué! ¡Búsquense a otro que aguante esto!». El silencio se hizo en la cocina. Los meseros se miraban atónitos. El dueño del restaurante se puso pálido y los cocineros quedaron congelados. ¿Quién iba a encargarse de los platos? Había más de 50 órdenes en espera y los clientes no tenían idea del caos que se avecinaba. Mateo, con las manos aún húmedas de jabón, observaba la escena desde su rincón. Su corazón latía con fuerza. Era como si el destino le hablara al oído. «Este es tu momento, o tu condena». El dueño comenzó a desesperarse, gritando que todo se arruinaría, que la reputación del lugar se iría al suelo. Nadie se atrevía a dar un paso al frente. Nadie excepto Mateo. Respiró hondo, secó sus manos en el delantal y con voz temblorosa pero firme, dijo: «Señor, déjeme intentarlo». Las risas no tardaron. Uno de los cocineros murmuró con ironía: «¿El lavaplatos? ¿De verdad?». Pero Mateo no se echó atrás. Miró al dueño directamente a los ojos y repitió: «Sé que puedo hacerlo. Denme una oportunidad». El silencio se volvió aún más denso. El dueño dudaba. Los meseros se miraban incrédulos y el tiempo corría. Finalmente, sin más opciones, el dueño asintió: «Está bien, muchacho, pero si esto sale mal, será tu responsabilidad». En ese instante, Mateo sintió que todo lo que había vivido hasta entonces lo había preparado para ese momento. Cada noche en soledad, cada detalle observado en silencio, cada lágrima contenida, todo cobraba sentido. Tomó los cuchillos con manos temblorosas, recordó los movimientos que tantas veces había visto repetir a los chefs y comenzó a cocinar.
El olor a ajo, a aceite caliente y a especias frescas llenó la cocina. Sus compañeros lo miraban con escepticismo, pero poco a poco ese escepticismo se convirtió en sorpresa. Lo que nadie sabía es que Mateo, en secreto, había practicado en su habitación de pensión con los pocos ingredientes que podía comprar. Había fallado 1000 veces, pero también había aprendido 1000 maneras de levantarse. Esa noche, todo ese aprendizaje invisible salió a la luz. Los primeros platos salieron hacia las mesas. Los meseros regresaron en silencio, esperando quejas, pero lo que trajeron fue distinto. Sonrisas, comentarios de admiración, incluso un cliente pidió hablar con el chef para felicitarlo. En cuestión de minutos, el miedo que dominaba la cocina se transformó en esperanza. Los cocineros comenzaron a ayudarlo, siguiendo sus indicaciones improvisadas. Y lo más sorprendente fue que pese a la presión, Mateo se sentía vivo, pleno, como si finalmente estuviera en el lugar que le correspondía. Pero lo más intenso de esa noche aún estaba por llegar. La cocina hervía, y no solo por el calor de los fogones. Todos estaban expectantes. El lavaplatos, aquel muchacho al que nunca prestaron atención, estaba al mando. Mateo sentía cómo el sudor le resbalaba por la frente, pero no era solo cansancio, era la presión de saber que toda la noche dependía de él. El murmullo del salón llegaba hasta la trastienda, como un recordatorio constante de que más de un centenar de clientes esperaban la cena de su vida. El dueño del restaurante caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas, incapaz de creer lo que veía. Y entre el choque de las ollas, el chisporroteo de las sartenes y las órdenes que resonaban, se escondía la voz interna de Mateo repitiendo una y otra vez: «No falles, no ahora». En un momento, cuando la tensión parecía insostenible, uno de los meseros entró corriendo con el rostro desencajado. «El grupo grande de la sala principal está exigiendo sus platos ya. Dicen que si no llegan en 5 minutos se van». Un silencio sepulcral cayó sobre la cocina. Era el pedido más importante de la noche. 20 platos distintos, todos de una sola vez. Si fallaban, no solo se perdería la clientela, también el restaurante entero quedaría marcado. Mateo respiró hondo. Cerró los ojos durante un segundo, como si buscara dentro de sí la fuerza que tantas veces creyó no tener. Y entonces, levantando la voz con una seguridad inesperada, dijo: «Vamos a hacerlo juntos. Tú corta las verduras, tú hierve la pasta, tú prepara las salsas. Yo me encargo del resto». Por primera vez, aquel muchacho invisible se transformaba en un líder. Y lo que era aún más sorprendente, los demás lo obedecían. Los cuchillos comenzaron a golpear la tabla con rapidez. Las ollas hervían y el fuego chispeaba con intensidad. El tiempo se volvió un enemigo implacable. Cada segundo contaba. Mateo movía sus manos con precisión, recordando cada movimiento aprendido en silencio durante los años de anonimato. Era como si todo lo que había vivido se resumiera en ese instante. Cuando el último plato quedó listo, el reloj marcaba exactamente los 5 minutos que habían pedido. El mesero, con el corazón en la garganta, cargó las bandejas y salió hacia el salón. Los segundos que siguieron fueron eternos. Nadie en la cocina se atrevía a hablar. Solo se escuchaba el ruido lejano de las conversaciones en el comedor. Hasta que, de pronto, sucedió. Un aplauso. Primero tímido, luego más fuerte, hasta que el salón entero estalló en vítores y risas. Los clientes no solo estaban satisfechos, estaban emocionados. Algunos incluso pedían ver al chef responsable. Mateo se quedó paralizado. Sintió que las piernas le temblaban y que un nudo se formaba en su garganta. Nunca en su vida alguien había aplaudido por él. Nunca lo habían mirado con esa admiración. Por un instante,
El muchacho que había sido invisible se convirtió en el centro de todas las miradas, aunque aún permanecía oculto detrás de la puerta de la cocina. El dueño, incrédulo, lo tomó por el hombro y, casi en un susurro, le dijo: «Chico, lo que hiciste esta noche nos salvó». Las palabras retumbaron en su mente. Nos salvó. Y por primera vez, Mateo comprendió que quizás su lugar nunca estuvo detrás de una pila de platos sucios, sino frente a una cocina, creando algo que pudiera tocar el corazón de las personas. Pero esa revelación no llegó con calma. Al contrario, lo dejó aturdido, con miedo, porque aunque había demostrado su talento, también sabía que al día siguiente todo podía volver a ser como antes. Un lavaplatos invisible, ignorado, condenado a un rincón oscuro. Esa mezcla de triunfo y miedo fue tan intensa que esa noche, cuando volvió a su cuarto en la pensión, no pudo dormir. Se quedó sentado en el borde de la cama, las manos aún oliendo a ajo y a cebolla, preguntándose si de verdad había sido real. Si aquello que acababa de vivir era un sueño pasajero o el inicio de un destino completamente nuevo. La mañana siguiente, Mateo regresó al restaurante con el corazón dividido entre la esperanza y el temor. Parte de él deseaba que lo recibieran con una sonrisa, con el reconocimiento que nunca antes había tenido, pero otra parte temía que lo relegaran de nuevo a la sombra de los platos, como si lo vivido la noche anterior hubiese sido solo una excepción, un espejismo. Cuando cruzó la puerta, el silencio se apoderó de sus pasos. Los cocineros lo miraron distinto, con una mezcla de respeto y sorpresa. Ya no era el lavaplatos, ya no era el chico invisible. Era el muchacho que había salvado la noche más caótica del restaurante. El dueño lo llamó a la oficina. Mateo entró con las manos sudorosas, temiendo lo peor. El hombre, un comerciante acostumbrado a los negocios más que a los gestos de cariño, lo observó fijamente y después de unos segundos que parecieron una eternidad, le dijo: «Muchacho, lo de anoche fue increíble. No sé cómo lo hiciste, pero nos salvaste a todos. A partir de hoy ya no vas a lavar platos. Desde ahora serás ayudante de cocina». Mateo no pudo contener la emoción. Sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Era el primer paso, pequeño pero decisivo, hacia el futuro con el que tanto había soñado. Los meses siguientes fueron un torbellino. Aprendió con rapidez, cometió errores, soportó regaños, pero también recibió enseñanzas valiosas. Se quedaba después de su turno para practicar nuevas técnicas, se gastaba lo poco que ganaba en comprar ingredientes y ensayar en la pensión recetas que había leído en libros viejos de cocina. Cada plato que preparaba no era solo comida, era un pedazo de su historia, de su lucha, de su resistencia. Con el tiempo, empezó a crear un estilo propio. Jugaba con los sabores como si fueran notas musicales, combinaba especias como quien mezcla colores en un lienzo, y lo que más lo diferenciaba era que nunca cocinaba para impresionar, cocinaba para emocionar. 5 años después, el pequeño ayudante de cocina había recorrido un camino sorprendente. Primero se convirtió en sous chef, luego en chef principal de aquel restaurante, pero su ambición no se detenía ahí. Guardaba cada moneda que podía, se privaba de lujos, vivía con lo mínimo, todo con un único objetivo: abrir su propio restaurante. El día que finalmente inauguró su local fue uno de los más intensos de su vida. El lugar era modesto, con apenas 10 mesas, paredes pintadas a mano y lámparas recicladas. No había publicidad, no había grandes inversionistas. Lo único que había era su pasión y la promesa silenciosa de que cada persona que cruzara esa puerta saldría con el corazón lleno. Al principio los clientes eran pocos, algunos vecinos curiosos, un par de amigos y, poco a poco, el boca a boca comenzó a hacer su magia.
La gente hablaba de un lugar donde no solo se comía, sino donde cada plato tenía alma, donde un simple guiso te hacía recordar la cocina de tu abuela y un postre te llevaba de regreso a tu infancia. Los meses se convirtieron en años, y lo que comenzó como un pequeño sueño, casi imposible, terminó creciendo hasta transformarse en un referente de la gastronomía local. El nombre de Casa Mateo aparecía en revistas, en programas de televisión y hasta en guías turísticas. Personas de todas partes viajaban solo para probar aquellos platos nacidos del silencio de una cocina de barrio. El giro más hermoso de todo fue que, un día, sentado en una de las mesas de su restaurante, Mateo vio entrar a un grupo de jóvenes buscando trabajo. Entre ellos, un chico nervioso, con la misma mirada que él había tenido años atrás. Y entonces entendió. Su historia no era solo la de un lavaplatos que llegó a ser dueño de un restaurante famoso. Su verdadera historia era la de alguien que había aprendido a abrir puertas para otros que aún soñaban en silencio. Hoy, cuando alguien le pregunta a Mateo cuál fue su secreto, él sonríe con humildad. No habla de recetas complicadas ni de técnicas culinarias modernas. Dice algo mucho más sencillo, pero también mucho más profundo. El secreto fue no rendirme cuando nadie creía en mí. El secreto fue entender que hasta el trabajo más invisible puede ser la escuela más grande de la vida, porque su historia no comenzó con aplausos ni reconocimientos. Comenzó con platos sucios, con noches de soledad, con lágrimas escondidas, y sin embargo todo eso, cada herida, cada silencio, fue el terreno donde germinó su sueño. Mateo aprendió que la grandeza no nace en un escenario iluminado, sino en la oscuridad donde nadie nos ve, donde seguimos intentando aun cuando creemos que no podemos más. Descubrió que no importa lo bajo que empieces, lo importante es no dejar de caminar. Hoy su restaurante es famoso, su nombre aparece en revistas y su cocina es reconocida en lugares donde nunca imaginó llegar. Pero lo que más lo enorgullece no son los premios ni las reseñas. Lo que lo hace sonreír cada mañana es ver a los jóvenes que ahora trabajan con él, muchachos y muchachas que también empezaron sin experiencia, con miedo, con dudas, y que poco a poco aprenden que en la cocina, como en la vida, siempre hay espacio para transformar las cicatrices en arte. Mateo suele repetirles una frase que se ha convertido en el corazón de su restaurante. Cada plato cuenta una historia, y cada persona merece que la suya sea escuchada. Quizás tú, que estás escuchando esta historia, te sientas como Mateo en sus primeros días, invisible, atrapado en una rutina que parece no tener salida. Tal vez trabajes en silencio, sin que nadie reconozca tu esfuerzo, preguntándote si vale la pena seguir. Y yo quiero decirte algo. Sí vale la pena. Porque cada día que resistes, cada lágrima que escondes, cada intento que parece inútil, está construyendo la fortaleza que mañana te permitirá abrir tu propia puerta. La historia de Mateo nos recuerda que no debemos subestimar nuestros comienzos, que los lugares más humildes pueden ser el suelo fértil de un destino grandioso, y que lo que hoy parece un castigo, mañana puede revelarse como el entrenamiento perfecto para el sueño que llevamos en el corazón. Ahora te dejo con una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Cuál es ese sueño que guardas en silencio, esperando su momento para brillar?